Este espíritu demoníaco está invadiendo la iglesia y nadie se da cuenta. Pensaste que conocías el mal hasta que escuchaste sobre el espíritu de Jezabel. Es muy probable que hayas oído hablar del espíritu de Jezabel al menos una vez en tu vida, pero la gran mayoría de personas cree que solo está vinculado a los pecados de la prostitución y la perversión. Pero en realidad, no se trata solo de eso. El espíritu de Jezabel tiene muchas características que obstaculizan el crecimiento de la iglesia y mantienen a las personas alejadas de la presencia de Dios. Y usted puede estar preguntándose, pero, pastor, ¿quién era Jezabel? Jezabel es considerada la peor mujer de todo el Antiguo Testamento. Estaba casada con el rey Acab e introdujo prácticas paganas en Israel, que desagradaron mucho a Dios. Ella fue una reina muy malvada que promovió la idolatría y mató a muchos profetas, además de convencer a su marido de adorar a un Dios que no era el Señor. Apoyó a 850 profetas de los dioses Baal y Asera, quienes realizaron rituales detestables, provocando la ira de Dios. El mal que habitaba en el corazón de Jezabel era tan grande y fuerte que incluso Elías, uno de los profetas más grandes e importantes levantados por Dios, huyó atemorizado por las amenazas de la mujer e incluso le pidió al Señor que le quitara la vida. En el libro de Reyes, capítulo 19, está escrito, y Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. En Berseba de Judá, dejó a su siervo y se fue al desierto, caminando todo el día. Llegó a una retama, se sentó debajo de él y oró por la muerte: basta, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados. Pero Jezabel fue castigada. Dios llenó de valor a Elías y él regresó y profetizó que la mujer moriría de muerte sangrienta y que los perros se comerían su cuerpo. Y eso es exactamente lo que pasó. La Biblia informa que un hombre llamado Jehú mató al hijo de Jezabel y ella lo desafió. Entonces Jehú envió a algunos hombres para matarla. Entraron en el palacio y arrojaron a Jezabel por la ventana. Entonces Jehú pasó sobre ella con sus caballos. Cuando fueron a enterrarla, solo encontraron su cráneo, sus pies y sus manos, ya que los perros se habían comido el resto. Las acciones de Jezabel contra el pueblo de Dios fueron tan destructivas que su nombre fue adoptado por un espíritu maligno muy poderoso, cuyo objetivo es destruir la autoridad de Dios. Y su objetivo favorito es la iglesia. Desafortunadamente, en casi todas las congregaciones cristianas hay una Jezabel que engaña a la gente y obstaculiza su crecimiento espiritual. Y Dios quiere usarnos para derrotar a este espíritu maligno para que su pueblo pueda ser bendecido. Pero, ¿cómo podemos determinar si el espíritu de Jezabel está entre nosotros? Hay ciertas características que pueden indicar si hay una Jezabel en tu iglesia. La primera de estas características es la prostitución. En el libro de 2 Reyes, capítulo 9, se relata que Jezabel era una mujer vanidosa, acostumbrada a lograr sus intereses mediante la seducción. En la Biblia, el término prostitución significa infidelidad tanto conyugal como espiritual. Cuando una persona no es fiel a Dios, está cometiendo prostitución, ya que Jesús dijo que nadie puede servir a dos señores. Jezabel practicó tanto la prostitución sexual, traicionando a su marido, como la brujería, traicionando al Dios de Israel. El espíritu de Jezabel entra a las iglesias a través de personas que no viven una vida de santidad. Por lo tanto, los pastores y otros líderes deben tener cuidado con quién permiten ministrar en el altar. Sabemos que todos somos pecadores, pero una persona que está a cargo de cualquier departamento de la iglesia necesita vivir una vida de santidad. Alguien que está en estado de pecado, como fornicación y prostitución, por ejemplo, no está preparado para liderar, ya que necesita ser restaurado. Y esto debemos hacerlo con amor y mucha paciencia, sin exponer nunca a nadie en público. A esta situación se suma también la prostitución espiritual. Muchos miembros de la iglesia son rebeldes hacia la comunidad donde se congregan. Estas personas van de un lugar a otro buscando a alguien que les agrade. Todos los días, buscan una iglesia y un pastor que cumpla sus órdenes. Y cuando no están satisfechos, crean intrigas para perjudicar a la dirigencia. La segunda característica del espíritu de Jezabel es la idolatría.
La Biblia informa que Jezabel practicaba la adoración de ídolos y mantenía un ejército de profetas, más de 850 hombres, para adorar a dioses extranjeros. Hoy en día rara vez vemos este tipo de práctica, pero la idolatría va mucho más allá de las imágenes talladas. La idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón, pues el Señor debe ser la prioridad en nuestras vidas. Por ejemplo, hoy existe un mundo evangelístico donde personalidades como cantantes y pastores se destacan más por su carisma y talento que por su fe en Jesús. Y ahí es donde actúa el espíritu de Jezabel, haciendo que la gente adore a la celebridad del Evangelio más que al Señor mismo. Y eso es algo que Dios odia. La tercera característica del espíritu de Jezabel es la manipulación. Jezabel era manipuladora. Ella quería que todo saliera a su manera. Convenció a su marido de que abandonara al Dios de Israel y adorara al Dios Baal. Además, era muy celosa, hasta el punto de inventar una mentira para matar a un hombre llamado Nebot, simplemente porque su marido quería sus tierras. Luego tomó la vida y la propiedad de un hombre inocente. Una persona manipuladora miente para conseguir lo que quiere, traiciona o apuñala a otros por la espalda y busca venganza contra quienes no cumplen sus deseos. El espíritu de Jezabel entra en muchas iglesias a través de personas que quieren estar a cargo de todo. Algunas de estas personas ya ocupan puestos de autoridad secular y lo reflejan dentro de la iglesia, creyendo que pueden dar órdenes a otros miembros, como si fueran empleados o subordinados en el trabajo. La iglesia no es un lugar para maltratar a nadie, sino para demostrar amor y comunión. Y, si alguien tiene un título de poder en la sociedad, este debe quedarse fuera de la iglesia, porque dentro de ella todos somos hermanos y debemos servirnos unos a otros en amor. Como dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5. Por lo tanto, debemos tener cuidado de no poner en el liderazgo a alguien que no trate bien a los demás miembros. Finalmente, la cuarta característica del espíritu de Jezabel es la persecución. Esta mujer persiguió a los profetas de Dios al punto que muchos tuvieron que esconderse para evitar ser asesinados. Muchos profetas incluso murieron a causa de Jezabel, y el propio Elías fue amenazado por ella. Una de las razones de esta persecución es que los profetas de la época hablaban la verdad y no lo que Jezabel y su esposo querían escuchar. Asimismo, el espíritu de Jezabel se puede ver en las iglesias donde las personas son perseguidas por sus propios hermanos. Hay iglesias donde todo está tan estabilizado que cuando un hombre o una mujer de Dios propone cambios, es perseguido. Enfrentar persecución externa, de personas o situaciones fuera de la iglesia, es normal, pero el espíritu de Jezabel opera dentro de la iglesia. Esta es la estrategia del enemigo para debilitar al pueblo de Dios, como Jesús dijo que todo reino dividido contra sí mismo será arruinado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá en pie. Por lo tanto, tengan mucho cuidado con las personas que hablan mal de otros hermanos o que persiguen a líderes y miembros, ya que están siendo utilizados por el espíritu de Jezabel. Sé que no tenemos por qué estar de acuerdo con todo lo que vemos y escuchamos en la iglesia, pero Dios nos llama a interceder y exhortar si es necesario, a no causar divisiones ni peleas. Y, como vimos al principio de este vídeo, el final de la vida de Jezabel fue terrible. Además, en el libro de Apocalipsis, Jesús da la siguiente advertencia a la iglesia de Tiatira por tolerar ese espíritu de Jezabel entre su pueblo: conozco tus obras, y tu amor, y tu servicio, y tu fe, y tu paciencia, y que tus últimas obras son más que las primeras. Pero tengo contra ti que toleras que Jezabel, mujer que se dice profetisa, enseñe y engañe a mis siervos para que se prostituyan y coman sacrificios de idolatría. Para arrepentirse de su prostitución, y ella no se arrepintió. He aquí, yo la pondré en una cama, y vendrá gran tribulación sobre los que cometen adulterio, si no se arrepienten de sus obras, y todas las iglesias sabrán que yo soy, que escudriña las riendas y los corazones, y yo os daré a cada uno según vuestras obras. Si hay alguien en tu iglesia con estas características, comienza a orar por esa persona, ya que puede estar dominada por un espíritu demoníaco que necesita ser expulsado. Pero tenga cuidado de no ser utilizado por el enemigo participando en chismes y calumnias contra esa persona.
El amor es el cumplimiento de la ley y como cristianos debemos buscar la paz por encima de todo. Muchas de estas personas son meramente religiosas y aún no han tenido una verdadera experiencia con Dios, y necesitan que seamos bendecidos. Ahora bien, si la persona no acepta ser tratada no se puede hacer nada. La Biblia es muy clara acerca de lo que Dios hará con aquellos que dejan que cualquier espíritu demoníaco domine sus vidas. El salmista escribió, por tanto, los impíos no permanecerán en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal aquí. Dios te bendiga.